Buenos días, buenos días. Aquí estoy para informarles sobre esta noticia de un candidato a alcalde que iba en la ciudad de Tegucigalpa. Su nombre es David Chávez Madison. Él es un hombre con mucho prestigio en la ciudad capitalina. David Chávez Madison quería salir o escapar de Honduras con un pasaporte diplomático, lo cual él no forma parte de una estructura en el gobierno actual. Entonces él quería darse a la fuga, supuestamente por suposiciones de muchas personas dicen que él estaba siendo perseguido por una persecución política, lo cual en Honduras es muy común eso, que a los políticos que van en contra del partido actual gobernante les hagan una persecución política. Entonces él quería él quería irse del país para evitar problemas. David Madison usó su pasaporte diplomático, lo cual él usó de una manera ilegal, porque, como repito, no estaba siendo parte de ningún gobierno. Lo acusan de eso, otra gente lo acusa de otras cosas, de robos, del Infop y entre muchas cosas. Entonces, esta noticia nos deja muy claro de ver el tipo de migración, una migración por persecución política. Entonces, también nos deja muy claro del tipo de políticos que tenemos en nuestro país, que tratan de hacer hasta lo imposible por poder salir, por poder cubrirse las espaldas, entre muchas cosas. Eso es todo. Bueno, vamos con la siguiente noticia con mi compañero Sergio Perdomo. Muchas gracias, compañero Luis Llanes, por la noticia, dándonos un poco a entender uno de los temas, que es la migración por persecución política. Ahora, pues vamos a informarles un poco sobre una noticia ocurrida en la frontera entre Guatemala y Honduras, en la que una caravana de más de 2.000 personas se estaba movilizando hacia, en este momento, Guatemala para poder alcanzar el sueño americano. Y la policía guatemalteca, la Fuerza Armada guatemalteca fueron muy represivas con este grupo que se estaba moviendo, en la que no permitieron que estas pasaran de la manera posible, de una buena manera. Entonces ambos gobiernos, al darse esta situación, empezaron a jugar prácticamente como un juego de pelota, pasándosela unos a otros, echándose la culpa un gobierno a otro gobierno, en la que el gobierno guatemalteco alegaba y acusaba al gobierno hondureño de no ser responsable con la cantidad de migrantes que están pasando a la frontera, de que no están regulando lo que está pasando dentro del país y que solamente le están tirando el problema al gobierno de Guatemala. Y el gobierno de Honduras, a su vez, está haciendo de su parte, podría decirse, de mala manera, echando la culpa al gobierno guatemalteco, ya que alegan que hubo un tratado en el que tanto el que decía que la migración es un derecho universal, en la que por cualquier situación que se dé, la persona tiene el derecho de emigrar para poder favorecer su situación, en la que se ponía en peligro su vida o su economía. Entonces, decía que un hondureño al pasar la frontera debe ser resguardado por el pueblo guatemalteco, por el gobierno de Guatemala. Y eso fue lo que le da al gobierno hondureño, de que no se le dio protección a estos migrantes. De contraria manera, se le dio una manera cruel de recibimiento. Ahí podemos ver una de las problemáticas, que es la de una situación económica en la que estas personas salen del país, de sus casas y luchan por un sueño, en la que se encuentran un sinfín de obstáculos. Y nuestro primer obstáculo puede ser un país hermano. Muchas gracias por su atención y vamos a seguir escuchando un poco más de nuestro compañero Noah Chirinos. Días. Hoy les traigo una noticia preocupante y alarmante, donde en las últimas horas se han dado a conocer una serie de redadas llevadas a cabo en el estado de Chiapas, México, donde cientos de migrantes hondureños han sido capturados por autoridades mexicanas, donde lo más alarmante es que en muchos de los casos los migrantes fueron separados de sus hijos, lo que ha generado una ola de críticas y cuestionamientos, donde este hecho pone en evidencia la difícil situación que enfrentan los migrantes centroamericanos
al intentar cruzar territorio mexicano en su camino hacia los Estados Unidos, donde las imágenes nos muestran momentos de tensión y desesperación mientras los agentes migratorios realizan las detenciones, donde familias hondureñas, muchas de ellas huyendo de la violencia y la pobreza que enfrentan sus países de orígenes, ahora enfrentan una nueva crisis, la separación forzada de sus seres queridos, donde estos, según expertos, estas acciones son resultado de la presión ejercida por los Estados Unidos hacia el gobierno mexicano para contener el flujo migratorio en la frontera sur, donde México se encuentra en una posición difícil, intentando equilibrar las exigencias internacionales con las necesidades humanitarias de las personas que transitan hacia su territorio. Sin embargo, este tipo de operativos han sido duramente criticados por las organizaciones de derechos humanos, quienes denuncian la violación de los derechos de los inmigrantes. Para poner en perspectiva, recordemos que la región de Chiapas es uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes centroamericanos en el último año, donde el número de detenciones ha incrementado significativamente, superando más de 200.000 casos según cifras oficiales, donde la mayoría de inmigrantes proviene de países como Honduras, El Salvador y Guatemala, buscando escapar de la violencia y la pobreza extrema y el cambio climático que afectan sus territorios, donde las imágenes son como un recordatorio del enorme desafío que representa la crisis migratoria en nuestra región. Mientras tanto, las familias afectadas esperan respuestas y la comunidad internacional observa de cerca las acciones de los gobiernos involucrados. Seguiremos informando sobre este tema y las posibles soluciones que surjan para entender este problema humanitario. Gracias. Tengan todos muy buen día. En esta ocasión yo vengo a informarles sobre la noticia del retorno asistido de 188 migrantes hondureños por parte del Instituto Nacional de Inmigración, que lo que refleja una tensión entre la necesidad de flujos de migratorios y los derechos de las personas que buscan mejores oportunidades fuera de nuestro país, debido a que hay demasiada escasez tanto económica como laboral. Sin embargo, detrás de estas medidas administrativas y operativas subyace una problemática mucho, pero mucho más profunda, lo cual son las causas estructurales que obligan a miles de personas a abandonar sus países. La pobreza, la violencia y la falta de empleo o los desastres naturales que está atravesando Honduras. Esto viene a pasar factura en los habitantes de nuestro país, y lo cual los induce a la migración hacia otros países como lo puede ser Estados Unidos o España, incluso hasta México. En conclusión a dicha problemática, la verdad es que la noticia no solamente nos informa sobre el operativo puntual, sino que abre la puerta a una discusión más amplia sobre cómo las políticas migratorias pueden equilibrar la soberanía nacional con la empatía y la solidaridad necesarias frente a la crisis humanitaria de esta magnitud. Lo dejo con mi compañero Rodrigo. Recientemente, en México, se han reportado incidentes relacionados con el tratamiento de migrantes centroamericanos, incluyendo hondureños, por parte de agentes de migración y de la Guardia Nacional. En estos operativos se han denunciado actos de violencia, como la separación de familiares y el uso excesivo de fuerza. Las autoridades justifican sus acciones como medidas para controlar el flujo migratorio, pero los testimonios de migrantes describen un trato degradable y agresiones físicas, además de la separación de padres e hijos en algunos casos. Las caravanas migrantes, formadas principalmente por personas de Honduras y de Haití, intentan cruzar el país para llegar a Estados Unidos.